De niña yo quería ser médico. Siempre me interesó mucho ayudar a los demás. Le dije a mi padre, mira, quiero ser médico y me dijo, estás loca, eres mujer. Esa carrera dura como 12 años y no te vas a casar nunca. ¡Wow! Entonces deseché por completo la idea. Me encontré con el profesor Juan Martín Quiroz, que era secretario académico de Economía, creo que en un supermercado. Y me dijo, ¿no quieres ser jefe de práctica? Y yo le miré a mi esposo, me dijo, como diciendo, sí, claro, ¿por qué no? Y digo, bueno, ¿y de qué curso? Le digo, matemática financiera, para economía. Bueno, acepté el reto, me encontré gusto a la docencia. Tu paso de jefa de prácticas a luego profesora, digamos, fue muy natural entonces. Natural y no lo hice porque yo quería llegar a ser algo, ¿no? Sino veía que para cambiar algo, Ujú. me di cuenta en todos estos 40 años que han pasado, que me di cuenta que para cambiar algo en mi facultad o en la universidad, yo tenía que seguir ascendiendo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro país formando bien a la gente? No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. La 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 la. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Antonio Orjeda y esto es Mujeres Batalla 20 años después. Esta es la 10ª entrevista y hemos querido hacer algo diferente. Hasta hoy, normalmente venía entrevistando a Mujeres Batalla, a las que había conocido antes. A partir de hoy eso cambia. Y para hoy tenemos a la rectora de la Universidad de Lima. ¿Cómo empezó ella? Empezó en la universidad como jefa de prácticas. O sea, es una evolución interesante de la que nos va a contar hoy día Patricia Stuart. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias. Bueno, sí, es una carrera larga, pero ahí estamos todavía en carrera. Y de niña, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser de grande? Bueno, de niña yo quería ser médico. Siempre me interesó mucho ayudar a los demás. Tenía una madre, una religiosa que era mi profesora en quinto grado que ayudaba a los primeros auxilios y me interesó muchísimo. Y nos hablaba de las misiones en la selva, en el África. Y era un sueño mío ser médico. ¿Qué pasó? Bueno, en esa época le dije a mi padre, mira, quiero ser médico y me dijo, estás loca, eres mujer. Esa carrera dura como 12 años y no te vas a casar nunca. ¡Wow! Entonces deseché por completo la idea de estudiar medicina. Deseché. Ya Sí. se dice fácil, pero debe haber sido fuerte. ¿Qué edad tenías? 16, 17. No, antes yo se lo dije como a los 14, porque Ah, había que prepararse. Bueno, en la época que yo estaba en secundaria existían dos posibilidades, básicamente, ¿no? Era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, San Fernando, ujú. y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eran las únicas dos opciones reales para estudiar medicina, ¿no? ¿Qué tan duro fue asimilar el golpe? Bueno, la verdad es que me dejó un poco sin piso porque tenía una compañera de colegio que sí estudió medicina. Ujú. Empezábamos a estudiar juntas en la academia y entró a San Fernando. Y bueno, es médico, ya se está jubilando de ser médico. Eh, pero bueno, no dejó nunca de interesarme ayudar a la gente y aprender un poco de la conducta humana. También me interesó la psicología, porque era otra. Pero mi papá, que era ingeniero de minas, me dijo nada que termine en logía, o sea, nada de sociología, psicología, filosofía. Entonces, ¿Y, tampoco. y qué tiene que ver la medicina con la economía? Porque eres economista. Soy economista básicamente fue por azar, te diré por qué, porque yo quería estudiar, yo me preparé en la academia, que en esa época era una obligación, prepararse en una academia para el examen de la Universidad Ajá. de Católica, Ujú. para estudiar sociología, a pesar de que mi padre no Terminó en estaba ingeniería. mucho de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ya uno tenía 17 años y dijo, no, yo quiero ser sociólogo. Ujú. Pero bueno, vas a volverte comunista, una mujer comunista es el demonio. Y justo ese año me, me- se abrió, por casualidad también, la de Lima tuvo el examen, Ujú. estoy hablando del verano del 76, el examen de la de Lima se adelantó una semana al de la Católica. Y mi padre, que vivíamos en La Molina, me dice, preséntate acá porque está más cerca de la casa y yo no te voy a proporcionar ninguna movilidad para que vayas a la Católica. Me presenté e ingresé. Ya. Y entonces ya
no postulé a la Universidad Católica. Y entonces, la elección de economía fue... Lo más parecido a sociología, porque la economía es una ciencia social. Es cierto, Y entonces es era lo más cierto. parecido que encontré en esta universidad. El ex rector de la de Lima, Óscar Quesada, Sí. él también empezó estudiando economía y ahora que Exacto. recuerdo, yo fui alumno suyo. Sí, sí. Bueno, no le he dicho acá, estamos justamente en la universidad, mi alma mater, y bueno, Óscar Quesada fue mi profesor de semiótica y él contó en algún momento que también estudió economía y era por... Él, Tenía este filón social, Sí. la claro, en la la época, carrera en estamos ese hablando entonces. de mediados de los 70. Claro, gobierno militar. Exacto, y estamos hablando de la época en que la economía estaba pegada a lo social. Se Correcto. hablaba de los conceptos de desarrollo económico, ¿no? Había movimientos que eran no ortodoxos en la economía. Ujú, ujú. Y por lo tanto estaba bastante cercana a los temas sociales, ¿no? Terminas la carrera y tu meta era el mundo ejecutivo Sí, y tú le has puesto la puntería a una transnacional. Bueno, Deter Perú, que hoy es Procter & Gamble. sí, Tú fuiste seleccionada entre las 5 finalistas. sí. De las 5 eras la número 1. Así, eso me dijo el gerente de marketing de la época, que bueno, me entrevistó a mí primero, porque yo era la primera, y lo recuerdo claramente, a pesar de tantos años y décadas, que estaba Susana Elespuro como gerenta de Pampers. Era la línea de Pampers que recién entraba al mercado, y yo era una madre de familia con un niño, Ujú. y era el perfil, porque claro, era una usuaria que podía trabajar en el campo del marketing. Detallazo. Claro, entonces, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de la entrevista me entero que estoy embarazada de mi segunda hija. Entonces el mundo se me cayó porque en ese momento para mí era inviable dejar a un niño de 1 año o 3 meses con otro pequeño, porque mis hijos se llevan 15 meses. Y tuve que decir que no iba a poder aceptar la cara del gerente, hasta ahora la recuerdo, de asombro, ¿no? Porque estábamos había terminado el segundo gobierno militar, estábamos en el primer gobierno de Alan García y conseguir un trabajo de ese tipo era pues en una multinacional, era impensable dejar la oportunidad. Claro, pesó más la maternidad. Sí, porque en realidad ya me había hecho la idea de dejar a un niño, pero dejar a 2 a veces me preocupaba mucho, ¿no? Y en la realidad es que sí, preferí estar más cerca de mis 2 pequeños sus primeros años y entonces ya abandoné la idea de entrar al mundo corporativo. O sea, estamos hablando de que tu sueño inicial era ser médico, Sí, tu papá te dice que no. sí, Tu siguiente sueño fue trabajar en una empresa que te atraía mucho sí, y finalmente la vida te da una sorpresa Sí. y es un no. Finalmente es la casualidad la que te ubica en otro carril, en un nuevo carril. Un profesor te dice, te invita a que seas su jefa de prácticas. así es. Me encontré con el profesor Juan Martín Quiros, que era secretario académico de Economía, creo que en un supermercado. Y me dijo, ¿no quieres ser jefe de práctica? Y yo le miré a mi esposo, me dijo, como diciendo, sí, claro, ¿por qué no? Y digo, bueno, ¿y de qué curso? Le digo, matemática financiera, para economía. Bueno, acepté el reto y al comienzo eran pues 4 horas a la semana y así fue creciendo el tiempo, pasaron unos años y bueno, pude entrar ya como profesora de un curso, ¿no? Eso no estaba en tu... No, para nada, nunca lo pensé, pero mi madre era profesora. Y entonces fui encontrándole, como ya había visto a mi madre, cómo hablaba de sus alumnos, con mucho cariño, hacía sus clases, calificaba, nosotros le ayudábamos a veces a los promedios, ¿no? Éramos 5 hermanos, o sea que tenía muchas manos ahí. Al final me le encontré gusto a la docencia, me gustó mucho. ¿Qué Y, fue? ¿Cuál fue el enganche? conversar con los jóvenes, ver que a veces yo podía ir más allá del curso, de economía, de introducción a la economía, porque hay muchachos que querían acercarse a conversar conmigo, a contarle algún problema familiar, a yo interesarme por qué te va mal
o felicitarte porque te va bien, ¿no? Entonces, quizá ahí apliqué un poco esas ganas de ser médico o psicólogo que no pude serlo nunca. Sí, Estaba justo pensando en eso, ¿no? sí, Claro, porque si bien no le encuentro relación exacta a la sí, medicina con la economía, tú me hablas del tema social entonces, sí, claro, pero sí hay un vínculo entre la medicina y la educación, el servicio, el ¿no? servicio. Pensar en el otro. Sí. Eh, y de lo que me estás hablando no es de matemática financiera, sino más Mm. bien de un rol hasta de madre, ¿no? Sí, en realidad yo creo que sí lo asumí así, a pesar de que era bastante joven, Claro, pero yo me sentía muy interesada por mis alumnos, y que entendiesen, ¿no? O sea, hay muchachos que siempre vienen con alguna deficiencia al colegio, no todos vienen igual en las mismas condiciones, ¿no? Y yo me encontraba con cada caso bueno, mi mamá era profesora, pero especialista en matemáticas, entonces veía pues personas que repetían, pero no entendían cosas básicas de primaria. Yo me daba el tiempo y bueno, con todo cariño, de explicarle el tema, la noción del plano cartesiano, la noción de los quebrados, ¿no? Y tenía que dibujar el pie a veces y partirlo en pedazos y enseñarle a sumar fracciones, porque ni siquiera podían a veces, en el tiempo que he pasado de docente, completar ese conocimiento, que era básico. Diga, ¿cómo puede haber ingresado a la universidad? Porque claro, yo puedo repetir todo, pero lo que yo tengo que hacer es entender por qué, ¿no? Y eso, y tengo alumnos que, bueno, ahora son directores de programas doctorales, que tienen postdoctorado, y he sido su profesor en cuarto, y lo veo con mucho gusto. o sea, tu paso de jefa de prácticas a luego profesora, digamos, fue muy natural entonces. Natural, y no lo hice porque yo quería llegar a ser algo, ¿no? Sino veía que para cambiar algo, Ujú. me di cuenta en todos estos 40 años que han pasado, que me di cuenta que para cambiar algo en mi facultad o en la universidad, yo tenía que seguir ascendiendo. Y fui pasando por coordinadora, por ejemplo, de carrera, secretaria académica, directora de carrera, decana, y cada vez me faltaba algo porque yo quería cambiar algo. Y eso me obligaba un poco a tener, digamos, una posición mayor. Querías cambiar esa noción, eh, entonces se decía que la de Lima era una cafetería con universidad. Sí. Querías también romper con esa Con esa idea. idea y también, bueno, en mi época decían que era el club, o sea que estábamos por ahí. Y después, claro, todas esas ideas y ahora dicen que tenemos muchas tiendas dentro de la universidad. Siempre va a haber esa idea, pero yo creo que una vez que ingresa uno a la Mm, universidad, mm. se da cuenta que eso es solamente un decir, pero que acá hay todo un mundo, ¿no? O sea, tú asumiste un compromiso. Sí, Y claro, y eso te llevó luego también a estudiar, a seguir una serie de maestrías sí, vinculadas con la educación, con la administración vinculada a la educación. sí. ¿Tú estabas ya trazándote la meta de ser rectora? Nunca me lo planteé. Yo he trabajado con diferentes autoridades de la universidad, Ujú. con muy buen recuerdo, y en ese transcurso del tiempo he visto que eh, tenía unos ejemplos tan buenos del doctor Juan Abugataz, por ejemplo, del Instituto de Estudios Orientales, Ujú, ujú. que en paz descanse, un gran filósofo. Trabajé con el doctor Augusto Ferrero también, un paz vicerrector, que también fallecido, pero aprendí muchísimo de él, con la doctora Ilse Wysoski, últimamente con el doctor Oscar Quesada, que fui su vicerrectora, y de todos ellos aprendí diferentes cosas, ¿no? Su ética por el trabajo, su amor por la universidad, su amor por el saber, como decía el doctor Quesada. Todos ellos me mostraban un camino, ¿no? ¿Y de tus alumnos aprendiste algo? Muchísimo, muchísimo. Aprendí. Hay chicos que necesitan mucho hablar con alguien, o sea, son muy solos. O sea, tienen mucho material, pero no hay tiempo de los padres de enterarse de qué está pasando con este adolescente, porque son adolescentes, ¿no? Y algunos, cuando me asumí el cargo de rectora, me escribieron muchísimos exalumnos. Y una chica que está ahora en Italia, vive allá con sus hijos y su esposo, me dice, profesora, cuando yo fui su alumno, cuando mi padre falleció, y usted me habló, me consoló y me dio palabras de aliento que recuerdo hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Y eso yo sentí, mira, qué importante fui en ese momento, Qué fuerte. ¿no? Me pasó otro que su padre estaba muriendo de cáncer al cerebro también, que yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No? ¿Por qué estás consumiendo sustancias ilegales? Porque yo lo notaba, ¿no? Y me dijo, no, es que mi padre tiene cáncer al cerebro y se está muriendo. Le digo, con más razón, le digo, tu padre confía en dejarte a ti todo, tu familia, tu madre, tus hermanas, no le puede fallar ahora. Bueno,
ese chico también me miró y yo creo que sí reaccionó. Y así tengo alumnos que se movían, caminaban de un sitio a otro y los llamo después de clase. Tú eres hiperactivo, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Ritalin o Concerta? Profesora, ¿cómo sabe? Sí, sí, estoy tomando tal cosa. ¿Por qué entras y sales? Y hay gente que, y los profesores dicen, no, es un malcriado, mira, sale de clase, pero son personas que tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como a mí me interesaba la medicina, la psicología, me iba enterando de lo que iba pasando y yo los llamaba y los chicos luego me buscaban. Yo tengo exalumnos que, bueno, ahora están en el mundo corporativo, pero se acuerdan de mí porque en el momento que fueron mis alumnos, me interesé como personas, ¿no? Y eso creo que marca mucho al alumno. Que tú no seas repites conocimientos, que ahora lo hace el ChatGPT, Alicia, cualquier inteligencia artificial te lo puede decir. Lo que quieren es el profesor cercano, una guía, una persona que se interese por mí, ¿no? Qué bacano que estás diciendo. O sea, es amor al oficio. Me encanta, mi oficio, por eso te digo, yo sigo dictando clase en primer ciclo y lo voy a seguir hasta, bueno, hasta que pueda hacerlo, porque me gusta mucho y me mantiene, yo creo que me mantiene vigente, ¿no? No había pensado en ese detalle, ¿no? Claro, las exigencias del mundo llevan hoy día a la pareja, hombre, mujer, papás en este caso, a trabajar, Sí, a procurar el dinero para que el hijo o hija pueda estudiar en una universidad de paga. Y claro, muchas veces descuidan el afecto. sí. Y de lo que me estás hablando es que tú identificabas esto y te convertías en eso, en un oído para ellos. Claro, mucho ahora lo dicen al final del curso, ¿no? De otra forma. Profesora, ¿nos podemos tomar un selfie? Ajá. Podemos, claro Ajá. que sí, les Ajá, digo, ¿no? ajá. Entonces, y cuando actúan o algo, también quieren tomarse fotos conmigo, me abrazan, o sea, yo siento la cercanía y el calor de ellos y es una forma de agradecer, está cerca a mí, ¿no? O sea, terminó el curso, pero quiero un recuerdo contigo. O sea, qué fuerte, qué tan trascendente puede ser la labor de un profesor, ¿no? O sea, Sí, yo creo que algunos profesores han olvidado esa parte, ¿no? Se han vuelto, siguen en un altar y dando como un dogma del la cátedra, ¿no? conocimiento, la cátedra griega, pero lo que ellos quieren es ser cercano a mí, o sea, explícame a mí, que yo no entiendo esto, ¿no? Pero yo creo que eso, veo que inclusive los profesores más jóvenes no bajan, digamos, a ser, es como un niño, ¿no? A un niño hay que hablarle a los ojos, hay que agacharse para hablar con un niño. Si tú lo miras de arriba, él te está viendo un gigante. Y es lo mismo en un alumno, ¿no? Tú tienes que hablar, bromear con él y sentirse cercano a Ajá, ti ajá, para tener ajá. confianza con el alumno. Bueno, también se habla hoy en día mucho de la generación de cristal, ¿no? Bueno, O sea, chicos que también, de repente, como no han vivido la crudeza de una hiperinflación, de vivir en terrorismo, acostumbrados a un buen momento económico que vivió el país, eh, no saben enfrentar problemas. eso sí. Entonces también creo que también ahí habría que preparar al profesor para... Al profesor, es que no había pensado en el... Me enfocaba mucho, yo pensaba mucho en el profesor de escuela, Sí. pero no me había dado cuenta de la trascendencia más allá del tema formativo de la labor de un profesor universitario, ¿no? Acá hay un tema adicional, un plus de preocuparte por el ser humano. Yo también creo que esto no puede terminar en el colegio, ¿no? O sea, la docencia universitaria también sigue siendo una docencia, ¿no? Entonces, yo siempre trato de a mis alumnos llevarlos a cosas reales, preguntarles cómo están, te pasa algo, y como yo les digo a mis alumnos, la empatía, ¿no? Mm. Tú ves un compañero que tiene algún problema, acércate, háblale, porque los padres tratamos de solucionar a veces con cosas, pero Sí. lo que el chico necesita es que lo escuches, ¿no? O que le preguntes. Y yo creo que eso no lo debemos dejar porque este diálogo, ¿no? Que más allá que sea solo académico, debe trascender, porque creo que todos hemos tenido un profesor en el colegio y en la universidad que nos ha llevado a soñar, a pensar en algo más, ¿no? Y bueno, es algo gratificante saber que algunos de mis alumnos se acuerdan de mí por eso y que he impactado de alguno, aunque sea con un granito de arena a su vida, ¿no? La importancia de los mentores. En tu vida, ¿quién ha sido tu mentor o tu mentora? Bueno, como todos creo que mi madre, porque era profesora y encontré eso para mí inspirador Ajá. después me di cuenta. Eh, yo en el colegio tenía una madre, la madre María Jesús, ¿no? Que era una madre muy exigente, que pedía mucha disciplina, ¿no?
a las estudiantes de secundaria. Y tú eres hiperactiva. Y yo era hiperactiva, ¿no? Bueno, en mi época era muy fácil curar a las hiperactividades porque, ¡Po! bueno, a las mujeres no nos pegaban, pero mi hermana, que tengo una hermana hiperactiva muy inteligente, en primer grado la amarraban con la soga de saltar en la silla. Entonces yo creo que eso curaba rápidamente a los hiperactivos. Pero Tenían su inquisición particular ahí en ese cole. no, y creo que en todos, porque estamos hablando de los 60. No Ya. existía el término, nadie era hiperactivo. Tú eras desobediente, malcriado, no escuchabas pero no existía la idea que tú podías tener alguna condición Ajá. que te llevaba a ser así. Todavía me acuerdo, mi madre pues fue a quejarse porque cómo amarras a una niña de 6 años con una soga en la clase a la silla. Me dijo, es que se mueve como una serpiente, ¿no? Se mueve en todas partes. La serpiente es el demonio. Exacto, ¿no? Esa era la idea de la época, entonces ya eso curó rápidamente la hiperactividad. Pero sí entendí, digamos, la disciplina, ¿no? Con Ujú, esa madre y con mi papá, que también era muy criado a la antigua, que decía, no se hace lo que se quiere, sino lo que se debe. Es una frase de mi padre. Y siempre me retuvo en la mente, ¿no? Entonces, esa era la crianza antigua, ¿no? Ujú. Entonces, eso me llevó un poco a ser disciplinada y eso me ayudó mucho, en la carrera. Es interesante porque, claro, estas nociones antiguas, en algunos casos eran, bueno, erradas, obviamente. Sí. Recuerdo mucho, tú me contabas días atrás que cuando postulas a la universidad y tus papás van a ver los resultados y tu mamá ve que eran muchos chicos los que habían postulado, hombres, entonces, uy, muchos hombres, seguro ya no ingresan. Sí, mi papá me contó eso. Tu mamá que dijo que no ibas a ingresar porque había muchos hombres en la fila, que habían sido sus alumnos, además de los colegios que ella había enseñado. Pero parece mentira, pero a veces las mujeres somos las más machistas, ¿no? Más que los hombres. Porque yo creo que yo era la hija mayor y siempre muy cercana a mi papá, ¿no? Mi O sea, papá no era falta de cariño, o sea, No. no. era la crianza y la idea de la época, pero que creo que hasta ahora se arrastra, ¿no? Ajá. Que muchas mamás todavía son machistas, ¿no? Y vamos sembrándolo sin querer, ¿no? Lo van sembrando, lo vamos Así sembrando. es. O sea, Uno tiene que darse cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Que ha sido machista y criada en un entorno machista y que eso tiene que cambiar, ¿no? Cuando te preguntaba lo de la mentora, también lo hacía pensando en Ilse Wisowski. Bueno, sí, yo he trabajado con Ilse también muchos Ella- años Ella ha sido la primera mujer rectora en el Perú. En el Perú, ¿no? En el Perú, exactamente. Yo he trabajado con ella Una mujer varios recia. años. Sí, era una persona muy autoritaria, con un estilo de liderazgo de la época. Necesario en la Sí, época, ¿no? en la época era necesario y era la forma en que las mujeres llegaban digamos, a los puestos más altos, ¿no? Con un comportamiento que ahora diríamos muy masculino. Correcto, Porque que era lo que entre comillas se necesitaba, ¿no? y además, era un club de Toby, porque imagínate, la única rectora mujer del Perú, Claro. cuando iba a la Asamblea Nacional de Rectores, era la única. Todos los demás eran hombres. Tenía que abrirse cancha a patadas. Así se abrían cancha todas las mujeres que me han antecedido. Ujú, ujú. Es la forma en que han podido surgir en un mundo de hombres. Ella te exigía que hables fuerte. Siempre, ¿no? Y me trataba de apellido a veces, ¿no? Ya cuando me decía Patricia es que había hecho algo muy bueno, ¿no? Entonces, pero sí, era muy exigente, también te corregía Ah. fuertemente, Ah, pero ella me decía, tú puedes, párate bien, entra nomás y sigue de frente, ¿no? Y eso me daba mucha fuerza, porque a veces decía, me estás mandando a un viaje al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a mí, con gente, pues el vicerrector y Lourdes Flores, ¿qué voy a hacer ahí? No me recibieron, fui a los sitios pues que el Departamento de Estado lleva a sus visitantes del gobierno, ¿no? Anda nomás, tú camina nomás de frente, no mires a nadie y sigue de frente, me decía. Y yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Ella te daba valor así, ¿no? Tienes mucho empaque, párate y anda de frente y no mires a nadie, me decía. Entonces, entré así a sitios que no pensaba entrar. y tú, a tu manera, Sí. es un consejo que estás ahora replicando en tus alumnas. Ah, no, sí, mis alumnas ya me conocen, ¿no? Porque a veces hablan muy bajo por la propia crianza. Mm, Muchas alumnas nuestras ahora es la primera generación que viene a la universidad, ujú, de familias inmigrantes provincianas, ujú. ¿no? Y ellas son las primeras. Ujú. Y en esas familias te educan a que no puedes hablar fuerte. Ujú. Debe ser la misma crianza que fue en mi época, ¿no? Ujú. O sea, no te podías reír muy fuerte porque... No se o sea, veía ¿quién bien. se ríe? Patricia, decían mis hermanos que me echaban siempre, ¿no? Patricia.
No te rías como una bataclana, me decía mi papá. Las mujeres no podían reírse fuerte tampoco, ¿ah? ¿Y cómo me quieres que me ría, papá? Le digo. Ja, 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 ja. Decía. No se ríen fuerte las mujeres no hacen, o sea, un poco más y eres un mueble, Qué ¿ya? absurdo, ¿no? Pero así era, Claro, claro, ¿no? claro. Claro, Entonces, a ti te corrían hasta el volumen de la risa. claro, claro. Entonces, esa palabra ya no existe, bataclana, pero la recuerdo porque mi papá me corregía así. Quien se ríe debe ser Patricia, ya sabía que yo me reía un poco fuerte. Pero bueno, me reía normal, yo creo, ¿no? Pero bueno, en esa época no podías reírte mucho. Entonces, haber superado todo eso ahora es muy gracioso para mí, pero yo creo que en la vida eso te va marcando y te va formando, ¿no? Pero me di cuenta que, papá, le digo, yo le contaba, ¿no? Ya soy secretaria académica, qué bien. Papá, mi papá antes de morir, soy decana de la facultad. Qué bueno, hija, me decía. Pero, pero me lo decía como diciendo, y como siempre fue, ¿qué más vas a hacer? ¿No? Y dije, papá, tengo 19, ¿por qué no 20? Él siempre era así, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Pero qué pesado, ¿no? Sí, sí, realmente, pero nunca competí con nadie, ¿ah? Solamente era, yo quería siempre ganarme la aprobación de mis padres, de mi papá especialmente, porque era la persona más difícil para una hija el papá Pero es eso el primer amor pero de eso su es una- vida, eso ¿no? es una prisión, ¿no? No sé, no lo creo, no ¿Ah, lo sí? creo. Siempre me sentí muy apoyada, aunque mi papá nunca lo decía. Ya. Cuando él me decía qué bien, yo me Ah. sentía feliz. Porque yo creo que para todas las hijas, tu papá, Claro. y sobre todo yo soy la hija mayor, es el hombre de tu vida para mí, ¿no? Ujú, Comparas a todos con tu papá y pues no son nada, ¿no? Al lado de tu papá, es la verdad, Ya. ¿no? Y eso es bueno si tu papá es bueno, Ujú. pero también es malo si tu papá es una persona que no deberías replicar en tu vida. Por eso hay Ujú. muchas mujeres que se casan con hombres que son abusadores porque el padre lo era, y eso perpetúa una mala imagen. Pero si tu padre es un hombre que te empodera, que te dice, sí, tú puedes más, sigue adelante, yo creo que eso también marca mucho. Entonces debo entender que esa fue la razón por la cual cuando encuentras que como educadora te sientes bien, vamos, literal, vamos por más. Sí, sí, y como te digo, siempre mi afán era algún cambio, ¿no? Que ahora recién puedo hacer algunos cambios, porque decía, pero ¿por qué no funciona esto bien? Pero la decana o la directora o el secretario académico o el coordinador no llega a eso. Tienes que seguir ascendiendo un poco más para poder efectuar un cambio positivo. ¿Y qué cambio quieres hacer? Bueno, yo creo que nuestra universidad tiene todo para hacerla mejor, ¿no? Le faltan algunas cosas, ¿no? Yo creo más en empoderar a las personas. Creo que las personas, tanto las personas administrativas como docentes, Ujú, no tienen que tener miedo ujú, a dar ideas, Ujú. a proponer cambios, a ser Ujú. escuchados, ujú. ¿no? Porque siempre hubo una cultura aquí digamos, muy jerárquica, Ya. ¿no? Bueno, la propia Ilse dejó esa impronta en la universidad, pero quizá yo pueda ser una persona que inicie ese cambio, ¿no? O sea, todos son profesores. Yo por eso sigo siendo profesora. Y además también en esta coyuntura se necesita también que las universidades tengan voz, Exacto. ¿no? El país necesita que las universidades tengan voz, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que ahora que hay más mujeres que son rectoras, esto se va a sentir el cambio, ¿no? Hay más discusión, más propuestas, no tenemos miedo de preguntar a otros rectores más antiguos, Ujú. ¿no? ¿Qué podemos hacer en este Ujú. momento? ¿Qué debemos hacer? Los hombres como que son muy autosuficientes, pero las mujeres, como siempre hemos sido así, no tenemos miedo de preguntar, mira, ¿qué hacemos acá? ¿Qué te parece esto? Y yo creo que y eso hace cambiar un poco las comunidades en las que estamos. Sin embargo, te contaré que hace poco me pusieron en el directorio de Universia Perú. Ya. Llego al directorio, todos eran hombres. Me sentí llevada así al pasado. Porque le dije, oye, no hay ninguna mujer acá. Que los 12 del directorio eran 11 hombres y yo. ¿Y qué se Entonces, siente? ¿Cómo, rarísimo, me cómo se vive sentí... eso? Bueno, ya había pasado eso cuando era más joven. Ya. Pero le digo, me han traído al pasado. Le digo, no, ya pronto va a entrar otra mujer, le digo. Porque le dije, me parece tan raro que todos sean hombres, ¿no? Es tan duro y es tan complicado. Debe ser tan complicado manejar esos códigos para tener décadas de manejarse así, ¿no?
Claro, y tiene que haber mujeres valientes que se atrevan a romper con eso, pues, ¿no? Claro, pero sí es bien difícil, ¿ah? Me imagino. Es muy difícil Y sola no puedes. sola no, por suerte ahora ya hay otra persona más que va a entrar al próximo directorio, otra mujer, pero igual serán 10 hombres y 2 mujeres, ¿no? Entonces yo pienso, algo que escuché hace poco, ¿no? Todavía nos falta tanto. Ujú. Por ejemplo, en las Naciones Unidas escuché al presidente, a Guterres hablar sobre que no está de acuerdo, igual que todavía no han llegado a cumplir todo sus ODS, ¿no? Y sin embargo, no ha habido ninguna mujer que dirija las Naciones Unidas desde que se fundó. Siempre han sido hombres. Entonces, él mismo debería, y yo estoy de acuerdo, dar un paso al costado y decir, no, deben ser mujeres ahora las que dirijan las Naciones Unidas. Ahora, irónicamente, es tan triste que hoy día el país esté justamente gobernado, entre comillas, por una mujer Mm. que es un desastre, ¿no? Lo que pasa es que una cosa para mí ha sido una cuestión del azar, Correcto. porque para que una persona llegue a esa posición, tiene que haber transcurrido, tener una carrera, una Ujú, historia, claro. una lucha, Claro. ¿no? No puedes llegar, y hay otras mujeres que han dirigido países también, bueno, una antigua de los 70, Margaret Thatcher, por ejemplo, ella no llegó por el azar claro. y por el destino, Ujú. y Kamala Harris, si llega, tampoco lo será, Ujú. ¿no? Entonces, cuando uno hace una carrera, Ujú. va aprendiendo. Ujú. Y una cosa es que alguien de la nada llegue ahí, debe ser muy complicado también. Claro, ¿no? ya. Es tú, en la universidad, de jefa de prácticas a rectora. O sea, y justamente bueno, estamos en un momento en el que los partidos políticos no son partidos políticos, No. no hay carrera. O sea, ya, las circunstancias han llevado a esta señora al puesto, pero pudimos también haber tenido a una ex convicta como presidenta. O sea, estamos en un momento muy fregado y justo Exacto. las universidades son urgentes, ¿no? Son urgentes. Qué bacán que ustedes quieran hacer el cambio. Han instaurado una beca, la beca Ilse Wisoski, precisamente, Exacto, ¿no? exacto. Sí, yo Cuéntame creo, eso, por favor. mira, el año pasado creamos un fondo para tener becas, 10 becas Ilse Wisoski, con el nombre de nuestra rectora emérita, en su honor, para darlas a 10 jóvenes de los colegios de alto rendimiento, colegios nacionales con un ingreso bajo, familias con un ingreso que no supera los 1.500 soles familiares, el ingreso, Wow. ¿no? Y tuvimos una recepción muy buena. Tenemos a los 10 primeros alumnos que han comenzado a estudiar, no pagan nada Ujú, ujú. en toda la carrera. Ujú, Le damos 1.200 soles mensuales Ya. como un ingreso extra, ujú. cupones de desayuno y almuerzo, porque Ajá. yo quería asegurarme de que eso no se gaste en pasarlo a la familia. Ujú. Si tu familia Ah. gana muchos son hijos familias monoparentales que solo tienen a la madre que gana 1.000 soles, ¿no? Entonces, claro, si yo le pongo un hijo, le doy 1.200 y va a querer trasladar, entonces no, asegurémonos que el joven se alimente. Entonces tienen almuerzo, desayuno y almuerzo de lunes a sábado en la universidad, laptop, tienen seguro médico, y obviamente toda la infraestructura médica, psicológica, de bienestar universitario está pendiente de estos 10 alumnos, ¿no? Con unos resultados espectaculares. El primer puesto que ingresó, un joven del Colegio de Alto Rendimiento creo que de Cajamarca, Ya. es el primero que entró y ha sido el primero también de toda la carrera, con un Wow. promedio de 19.9. Tiene madre soltera, su mamá, ¿qué te va a mandar tu mamá cuando vengas acá? Le preguntó a alguien en la entrevista. Me ha prometido mandarme quesos y yogur, porque su mamá trabaja en el campo, Claro. ¿no? Y yo le dije, hay que darle alimento a este joven. Entonces, ya primer puesto, 19.9. Habla inglés perfectamente porque estudió en el Colegio de Alto Rendimiento y sacó el bachillerato internacional. El joven es cultísimo, pero ingeniería civil salió primero, sabe de filosofía, entra a todos los debates y así los otros 9. O sea, yo creo que eso va a generar y espero que la nueva convocatoria el próximo año, este año seguiremos con 10, sea para 12 o 15 alumnos, ¿no? Mi idea es, cuando yo termine mi periodo rectoral, tener 50 becas Ilse Wisoski con jóvenes que no pagan nada, estos 50 escogidos, y yo creo que le van a meter ese punche, porque vienen con unas ganas, tú sabes, de superarse. Casi lloramos cuando nos agradecieron, el ex rector Quesada y yo, nos agradecieron, una niña casi llora, vamos a hacer el cambio en nuestro pueblo. Yo voy a ser ingeniera civil y voy a ayudar a que construyan mi pueblo carreteras, caminos, porque
fueron varias mujeres de ingeniería también. Es que de lo que estás hablando es algo muy fuerte. Sí. Pero qué alegría, y todos los directores, todo el mundo quería ayudarlos, ¿no? Porque nos sentíamos, nosotros que somos exalumnos de la universidad, Ajá. casi todos, decíamos, podemos ayudar a estas personas y qué bien le van a hacer a la de Lima, porque son como unos motores que le estamos poniendo a la universidad. Pero más allá de romper los prejuicios, el tema es, están haciendo una pequeña revolución, ¿no? Sí. Inevitablemente es pensar cuántos chicos como este se deben haber perdido y se deben seguir perdiendo. Pero bueno, Exacto. pero felizmente ya comenzaron Sí, ustedes con 10. con Pero 10. yo espero personalmente llegar a 50 y Bacanazo. haré todo lo que financieramente sea necesario para crear un fondo, Mm, digamos, intangible, en el cual el dinero se mantenga ahí y se vaya reproduciendo para que estas becas sigan manteniéndose en el tiempo, ¿no? se puede hacer patria desde cualquier trinchera. Yo creo que sí, y yo creo que la docencia es una muy importante, y también creo que los exalumnos de la de Lima siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? Porque hemos recibido tanto de la universidad, hemos recibido tanto de nuestras familias, que siempre cuando llegamos a una edad en que podemos ver todo lo que podemos hacer, hasta ahora he recibido grupos de 45, bueno, representantes de la promoción que ingresó en 1962 a la de Lima, la primera promoción, y se siguen reuniendo, ¿no? Bueno, los vivos, como dicen ellos. Pero ellos quieren dar, podemos hablar con los alumnos, podemos dar charlas, podemos ayudar. Y entonces yo creo que eso lo llevamos como una semilla que siempre nos han dicho nuestros profesores, que tenemos que hacer algo. Y mira, desde la primera promoción de la universidad, siguen con esa idea en qué podemos ayudar. Podemos conversar con los jóvenes, podemos ayudarlos en esto, guiarlos. Los que todavía tienen empresas, que ahora manejan los hijos, también están decididos a ayudar a la universidad. Los profesores de escuela, bueno, es una profesión no muy bien pagada, pero creo que su mejor remuneración ocurre cuando años después se encuentran en la calle con sus exalumnos, ¿no? Y Sí, cómo los acogen. Tú lo debes haber vivido con tu mamá. sí, Pero también tú también lo debes estar viviendo. Bueno, me lo contabas hace un rato, sí. cuando te nombran rectora, la respuesta de exalumnos que te han escrito. O Sí, sea, muy, eso muy linda. es Sí. la mejor prueba de que has hecho bien las cosas. Sí, y ver también profesores que me saludan. Cuando me dicen profesora, ya sé que han sido mis alumnos, y hay profesores que ya tienen 50 años para abajo, y como te digo, hay gente que yo veo que me ha superado a mí misma, yo feliz, porque no tienen ni 35 años y tienen ya postdoctorados, están enseñando en varios doctorados, son directores de programas de posgrado. Y profesor, usted me enseñó en cuarto ciclo, yo sí me acordaba, porque eran chicos brillantes, y qué gusto, ¿no? Qué gusto verlos que siguen adelante y que ellos están más allá, van a llegar a puestos que tú todavía no has llegado y a lugares que no has llegado. Y para mí es muy satisfactorio ver que lo poco que tú pusiste, ellos van a seguir adelante, sembrándolo en otros, ¿no? De niña querías ser médico, creo que tienes uno o dos hijos. Los 2 hijos hombres que tengo son médicos. No sé por qué, pero bueno, O sea, había pasta ahí yo creo en que sí. Patricia para... Yo creo que sí, sí, porque yo me doy cuenta porque lo he vivido con ellos, que no importa cuánto te paguen, es una profesión de servicio, siempre de servicio, ¿no? Y que va más allá de tus fuerzas. Y tengo un hijo que trabaja en Estados Unidos, es médico en Estados Unidos, igual, ¿no? Yo veo que me manda cuando los pacientes lo felicitan, cuando me dijo, mamá, me han felicitado en el hospital porque había una persona con una sobredosis de algo. Yo le cambié y dejó de temblar. El hombre te llevaba temblando un año y no sabía por qué. Y era por una mala grabación de una medicina, ¿no? Y lo felicitó el director, todo, ¿no? Pero claro, en el Perú el médico tiene que hacerse con las herramientas que tiene, porque allá en Estados Unidos todo está computarizado, el sistema, ¿no? Pero nadie se había preocupado de analizar exactamente qué le pasaba a ese paciente hace un año. Y el hombre casi abraza a mi hijo porque hace un año que temblaba, me dijo mamá. Era como Parkinson, pero no tenía Parkinson, era una sobredosis de una medicina. Entonces, qué importante es la formación que tuvo en el Perú, en la universidad, y digamos, cómo, sin tener todas esas herramientas tecnológicas, él pudo diagnosticar qué es exactamente lo que tenía el ¿Te has puesto a paciente, pensar en ¿no? qué habría sido de ti si hubieras sido médico? Seguramente que estaría trabajando acá, porque yo al otro de acá lo veo que sufre y hasta pide plata para llevarle, porque su paciente no puede comprar la pastilla y él se encarga de donar las pastillas que no puede comprar algún paciente.
En Lima, o sea, en Lima. en Caraballo, yo me acuerdo una entrevista médico me contaba que en plena sala de operaciones se te podía ir la luz Sí. y es, entre comillas, normal. Bueno, uno de mis hijos hizo serums en una tribu en la selva, Ya. en la plena selva, y tenía una luz acá porque a veces se iba el grupo electrógeno cuando alguien estaba dando a luz y necesitaba esas linternas en la claro. cabeza para poder estar viendo, ¿no? Porque esas son las condiciones en que trabajan nuestros médicos en el interior y también en Lima, ¿no? Ajá, ajá. Exactamente. Ajá. Entonces son a todo terreno realmente, yo creo. ¿Y qué tan precaria? O sea, ya, esta es una universidad de paga, pero ¿qué tan precaria es la educación? O sea, tus exalumnos, perdón, exalumnos no, los chicos que ingresan a la universidad, a veces llegan en diferentes condiciones. Sí. Algunas son terribles. Sí, pero mira, ahí la tecnología me ayuda muchísimo. Yo por eso estoy a favor de la inteligencia artificial y creo que esa herramienta es muy útil para subsanar estas brechas, ¿no? Claro, yo estoy en la universidad, no tengo tiempo de leer todo lo que pudo leer alguien en un colegio bilingüe y que hizo el bachillerato internacional. Tengo años de desventaja. Sin embargo, la tecnología puede ayudarte a ponerte al día, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, bájense un diario a su teléfono, una aplicación de noticias, lean las noticias, escuchen podcasts, ¿no? De historia, de lo que a ustedes les guste, y utilicen la inteligencia artificial, porque te va a dar un conocimiento, por lo menos rápido, del tema que tú desconoces en ese momento. Y tienen también que prepararlos para que sepan identificar las noticias falsas, ¿no? Eso sí, Porque hoy en día estamos en un momento tan delicado que los medios tradicionales en los cuales confiábamos antes hoy nos están mintiendo, ¿no? Es bien fregado. yo creo que sí. Por eso es que es importante enseñarles cuáles son las fuentes en las que deben de buscar, Ujú. cuáles son las fuentes que no son Hay que realmente, dudar. hay que dudar un poco, ¿no? Y cuán importante es que no solamente creer en las aplicaciones de inteligencia artificial, en estas herramientas, sino buscar más allá, ¿no? Ujú. Buscar más allá y hablar con otras personas, buscar a los expertos. Y yo creo que se vuelve muy interesante y que es una herramienta que yo hubiera querido tener cuando era joven, ¿no? Pero que ahora te puede llevar a entender, a traducir libros, tener textos, conversar con una persona cuyo idioma no conoces, ¿no? Y esa es una cosa maravillosa ahora. Bueno, para terminar, bueno, el país pasa un momento horrible. Autoridades en las cuales no podemos confiar, gente que asume cargos, se supone en beneficio al país y que sin embargo va en beneficio propio. ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que sí. Justamente estar en contacto con los jóvenes siempre me da esperanza. Estos becarios nuestros, por ejemplo, para mí, y estamos esperando, voy a estar en cuando se gradúen, es más, me he prometido ir a la graduación de los 10, son una esperanza para nosotros, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestro país formando bien a la gente? Ayudándolos con lo que podemos dar en esta universidad y en todas las universidades, creo yo, que es una formación ética, de trabajo, integridad. Y yo creo que poner un profesional así al servicio del país, porque ellos ¿qué van a hacer? Van a ir de donde vinieron. Siempre todos están con esa idea y devolver lo que se les ha dado. Y yo creo que los jóvenes son la esperanza, siempre son la esperanza. Mientras haya juventud, va a haber esperanza para el mundo. Bacán, entonces tengo para ti Mancha Brava Esperanza. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias. Acá hay una doctora clown, que de repente terminaré siéndolo cuando me jubile. Muchas gracias. ¿En serio? Por supuesto. La única forma de volver a, Oye, qué a mi primer amor. bacán. Y creo que podría ser. Ahí cerrarías el círculo, ¿ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una cosa muy bonita y que podría ser cuando termine mi trabajo acá. Bacán. Bueno, Muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, un gustazo. Nos vemos ya de acá, de este martes que viene al otro. Suscríbanse, denle le gusta, compartan. Que conocer historias como las de Patricia hace bien. Chau. Chao. Gracias. Gracias. No